Bueno, muy buenos días, ingeniera Ana. Buenos días. En este momento le realizaré una entrevista sobre la modalidad de práctica empresarial Ujú. para la asignatura de investigación empresarial. Entonces proseguiré con las preguntas. ¿Me podría usted explicar brevemente en qué consiste la modalidad de práctica empresarial en la UIS? Bueno, los estudiantes del programa de gestión empresarial tienen la oportunidad de realizar como proyecto de grado un mejoramiento en las empresas existentes. Entonces, la práctica empresarial lo que busca es que el estudiante que tenga contacto con una empresa o que puede preguntar en alguna empresa si existe alguna dificultad, un problema, una carencia, pues desde esa dificultad y desde esa carencia el estudiante pueda proponerle una propuesta o pueda llevar a cabo un proceso de mejoramiento en ella. Entonces el estudiante lo que va a hacer es indaga o hace un diagnóstico en la organización, en la empresa, verifica cuáles son las dificultades o las carencias y problemas que tiene la organización y desde allí formula una propuesta de mejoramiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta modalidad de grado? Como ventajas hay muchas. El estudiante cuando va a la empresa puede identificar y poner en práctica muchos de esos conocimientos que está adquiriendo en su programa. Por ejemplo, el estudiante puede hacer un proyecto relacionado con plan estratégico. Ustedes ven una asignatura que se llama planeación estratégica en la universidad. Pueden hacer una propuesta de mejoramiento porque ustedes ven muchas asignaturas relacionadas con, por ejemplo, la parte de métodos y tiempos, la parte de liderazgo, gerencia estratégica, prospectiva, innovación, desde el área básicamente de inteligencia empresarial, de la metodología de la investigación. Y pues la empresa tiene muchas áreas en las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces pueden ustedes hacer todo un diagnóstico en el área administrativa, en el área de operaciones, en el área de procesos, en el área de mercadeo, en la parte financiera, y desde allí en cualquiera de las áreas o de manera global se pueden hacer proyectos. Por ejemplo, está el proyecto de plan de mejoramiento. Entonces, observamos cuáles son las dificultades en la administración, en mercados, en finanzas, en todas esas áreas y generamos unas propuestas de mejora. Está también el plan de acción. Cuando un estudiante, por ejemplo, tiene una empresa, es dueño de su empresa o puede tomar decisiones o tiene muy buena relación con una organización, puede sugerirle un plan de acción. En el plan de acción lo que hace el estudiante básicamente es que llega a la organización, observa cuáles son los problemas, le sugiere propuestas y las pone en práctica. Cuando pone en práctica la propuesta, pues evidencia que la empresa sí puede tener un cambio significativo. Entonces, desde el momento en que llega, dice, así está la empresa cuando yo llegué y esta es la forma como quedó la empresa cuando la entregué. Por ejemplo, puede hacer el plan de mercadeo. En el plan de mercadeo lo que hace el estudiante básicamente es que conoce cuál es la política que tiene de publicidad, de promoción, hasta dónde llega la empresa con sus productos o servicios y le sugiere qué más puede hacer para que pueda tener una mejor, eh, digamos, protagonismo con sus productos y servicios en el entorno empresarial, en el entorno comercial, ya sea regional, nacional o internacional. Okay. ¿Y desventajas cuáles serían? Desventajas yo la verdad no le vería pues muchas. La única desventaja es el tiempo que pueda tener el estudiante para dedicarle a la empresa y que realmente pueda cumplir con algunas, digamos, de pronto normatividades o condiciones que le pida la empresa. Pero en general pues no vería que tiene desventajas en sí. ¿Qué procedimientos se debe llevar a cabo para hacer la práctica empresarial? Bueno, entonces para la práctica empresarial es muy importante que el estudiante solicite a la empresa una carta donde la empresa manifiesta a la universidad que está comprometido con el estudiante, con la universidad, que realmente le puede brindar la información suficiente para que el estudiante pueda llevar a cabo su proyecto de grado. Y el otro, digamos, el otro requisito pues es que desarrolle su tema, su documento de tema, lo presente aquí a la universidad y ya la universidad pues hace el análisis y verifica si puede cumplir el estudiante con la práctica. ¿Cuáles son los requisitos que exige la universidad a las empresas para que puedan tener practicantes de la UIS? En el caso del programa de gestión empresarial, nosotros el único requisito que solicitamos es la carta, el compromiso realmente con la universidad y con el estudiante para que el estudiante pueda desarrollar su proyecto. No tenemos un convenio o no hacemos firmas de otro tipo. En el caso de la reglamentación, como lo define el reglamento de trabajo de grado para los estudiantes,
sí dice que se debe hacer un convenio, digamos, a través de otras instancias, pero de acuerdo a los estudiantes nuestros, teniendo en cuenta que los estudiantes son estudiantes en modalidad de educación a distancia y que no pueden estar allí media jornada o una jornada completa, no somos rigurosos en ese sentido. ¿Cómo fue su experiencia con esta modalidad? Bueno, como yo en este caso soy tutora también del programa, mi experiencia ha sido como orientadora de los proyectos que algunos estudiantes han sugerido en el caso de práctica empresarial, que son o de plan de investigación, de propuesta de mejoramiento, de plan de acción. Entonces más es ayudando al estudiante a que pueda desarrollar un proyecto en la organización, ¿no? Pero la experiencia diría que es gratificante. El estudiante está en contacto con los problemas reales de la organización, allí ve cuál realmente es la situación que está pasando una empresa y pues para mí el estudiante gana muchísimo porque ve qué es realmente lo que vive la organización y pone en juego sus conocimientos. ¿Qué horario se debe cumplir en la empresa para finalizar la práctica? El horario básicamente lo establece la empresa con el estudiante, ya, de acuerdo a la disponibilidad que tenga el estudiante, para que pueda, digamos, reunirse en los momentos que la empresa tenga disponibles, para que puedan tener esos momentos de encuentro y para obtener la información, tanto el estudiante con la empresa. Pero ahí ya en ese caso sí es digamos, lo establece el estudiante con la organización, dependiendo de qué es lo que quieren hacer y cómo se puede obtener la información, en qué momentos la empresa tiene la disponibilidad para pues realmente darle el espacio para que el estudiante pueda hacer su trabajo de grado. Más o menos de qué consta el informe final que se debe entregar una vez terminada la práctica. Bueno, el documento que el estudiante debe entregar a la universidad es un documento que tiene casi 4 grandes capítulos. El primer capítulo es un capítulo de diagnóstico de la empresa. Se necesita que el estudiante ingrese a la organización y conozca ampliamente lo que es esa empresa. Entonces hace una descripción de la empresa, cuáles son sus productos, los mercados que atiende y empieza a revisar cómo está organizada desde el punto de vista administrativo, desde el área de operaciones, desde el área de mercadeo, desde la parte financiera. Posteriormente lo que hace es que hace un análisis a partir de esa información que ha recopilado y empieza a identificar cuáles son, digamos, las situaciones, problemas o las situaciones que tiene la empresa que deben ser atendidas por el estudiante. Posteriormente el estudiante lo que hace es un plan donde propone cuáles son las acciones que debe llevar a cabo la empresa. Ese plan es bastante definido, es decir, cuál es la actividad, quién, cómo, cuándo, dónde, cuál es el recurso que debe tener en cuenta la empresa para que pueda cumplir con esos planes y realmente logre la propuesta de mejoramiento. Y finalmente, pues entrega unas conclusiones. Si hace alguna implementación, entrega cuáles son los resultados de esa implementación. Adicionalmente, también debe definir unos indicadores de seguimiento que van a demostrarle a la empresa que con la implementación de esas estrategias que se definen a través de ese documento, pues sí se está logrando el cambio que se espera en la empresa. Bueno, ingeniera Ana, acá ha finalizado la entrevista. Muchas gracias por su dedicación y tiempo. Con mucho gusto, a la orden.